Alguien que abra su micrófono y me recuerde cuál fue la última diapositiva que vimos la clase pasada, por favor. Chicos y chicas, por favor, alguien que abra su micrófono y me recuerde. Profe, fue la del hermano ¿Sí? de Alfa. Fue... Esa. ¿Esa, Yesenia? Sí. Ok, muchas gracias. Ok, vamos a continuar. Sí. Hasta aquí vamos claros, ¿verdad? Con la información. Continuamos, chicos, y vamos a los años de universidad de este autor, ¿sí? Lo que va a ser su vida de adulto joven, ¿sí? ¿Nos acompaña con la lectura, Yesenia, por favor? Años en la universidad. En 1915 presentó su solicitud para ingresar a la Universidad de Harvard y fue aceptado. Describe que su mundo se reconstruyó de la noche a la mañana. Sus años en la universidad fueron... A ver, ¿puede volver a leer, Yesenia, que no se le escuchó lo primero que dijo? Trate de leer con calma. Años en la universidad. En 1915 presentó su solicitud para ingresar a la Universidad de Harvard y fue aceptado. Describe que su mundo se reconstruyó de la noche a la mañana. Sus años en la universidad fueron una gran aventura en la cual fue descubriendo nuevas fronteras del intelecto y la cultura. Gordon estudió filosofía y economía. En 1919 recibió una licenciatura en estas ciencias y comienza a trabajar como profesor del Departamento de Ética Social. Ok, bueno, de entrada, chicos y chicas, esto es muy importante en la historia de este autor, ¿sí? Y en lo que va a ser el desarrollo de su teoría, porque en el desarrollo de la teoría de este autor, chicos y chicas, él va a referir o él va a reflexionar que tu pasado no necesariamente está ligado a tu vida presente ni a tu futuro, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues este autor, si se fijan, tuvo una infancia con sentimientos de inferioridad, ¿sí? De ser un niño aislado, y en su vida adulto fue un adulto muy reconocido y de mucho renombre, ¿sí? Si bien es cierto, este autor en sus inicios no fue un psicólogo directamente de formación, por cierto, chicos y chicas, aprovechando que estamos hablando de este día, feliz día a ustedes los psicólogos en formación. Hoy se conmemora el Día del Psicólogo aquí en México, ¿sí? Entonces ustedes ya son psicólogos en formación. Continuando con todo esto, con la clase, después de este pequeño paréntesis, es importante, bueno, que nosotros entendamos la vida de este autor, porque él en su teoría precisamente plantea que tu pasado no está necesariamente ligado con tu presente, porque su vida misma fue así, ¿sí? De tener una infancia complicada, tuvo una vida adulta de mucho renombre. Era algo que yo les platicaba el día de ayer, ¿verdad? O sea, fue un autor, fue un teórico muy reconocido, con mucha presencia en la psicología, ¿sí? Yo el día de ayer también les platicaba que pues la psicología estaba en su pleno auge, ¿no? Estados Unidos era la cuna, era la mata, de mucha información en cuanto a la psicología por estos eventos históricos de los cuales yo les había hablado, de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, muchos refugiados de guerra, muchos exiliados de diferentes países de Europa se mudan a los Estados Unidos, ¿sí? Mucha gente también de Estados Unidos, como Gordon Alport, viaja a Europa, ¿no? Se corean, tienen interacción con diferentes teóricos de la personalidad, lo que va a representar o lo que va a hacer que, pues, al ser este personaje muy, muy inteligente, pues se vaya a ganar un renombre, ¿no? Se vaya a ganar un renombre y vaya a tener reconocimiento por el gremio psicológico de la época, por así decirlo. Tanto en Estados Unidos como en Europa, muchos de los que están en Europa terminan siendo refugiados de la guerra en el país norteamericano.
¿sí? Entonces, esto es muy importante. Ahorita que desarrollemos la teoría de este autor, van a comprender un poco más por qué. ¿Sale? Seguimos avanzando. Primero estudió economía, filosofía y termina estudiando más adelante, o se termina doctorando en psicología este autor. ¿Sí? Y nos acompaña con la lectura, por favor, Frida. A ver, dice, en 1922 se doctoró en psicología en Harvard y su tesis la dedicó a los rasgos de la personalidad, el tema que sería la base de su carrera profesional. Tras graduarse, el psicólogo vivió en Berlín, en Hamburgo y en Cambridge, y en este último lugar tuvo la oportunidad de estudiar con personalidades de talla de M. No sé cómo se pronuncia. No se preocupe. W. Cooler, y para el año de 1924 regresó a la Universidad de Harvard, donde impartió clases hasta 1926. Ok, muy bien. Muchas gracias, Frida, por acompañarnos con esta lectura. Dulce, sí, ya le puse asistencia. Perdón, chicos. Sí, Dulce, ya le puse asistencia, no se preocupe. A ver, una disculpa, chicos, es que estoy aquí cerca de la cocina y están cocinando picante y hasta acá me llegó y me hizo toser. Gracias por acompañarnos con la lectura, Frida. Bueno, aquí lo que Frida les acaba de leer es un poco lo que yo ya les venía anticipando, ¿sí? Por ejemplo, personajes como Max Weber o Kohler son personajes que de la psicología de la Gestalt, ¿sí? Max Weber fue el fundador de la psicología de la Gestalt, que es esta corriente alemana de la psicología de la percepción. Entonces, si se fijan, pues este personaje comenzó a interactuar con grandes personalidades de la psicología alrededor de Estados Unidos y alrededor de Europa, ¿sí? Incluso en su viaje a Europa, lo van a ver en las diapositivas o en las presentaciones que están en la plataforma, donde hablan de que este personaje va a tener un encuentro con Freud, ¿sí? Con este Sigmund Freud. Y entonces, este encuentro que va a tener con Freud en realidad va a ser un encuentro desafortunado, chicos y chicas. ¿Sí? Y entonces, no fue un encuentro agradable que va a tener con Freud, y este personaje también decide no prestar como atención a las temáticas del pasado, no escarbar muchísimo en los aspectos traumáticos de la historia de una persona y centrarnos en la vida presente de una persona. ¿Sale? Seguimos avanzando. Bueno, vamos a meternos en la teoría de este autor, chicos y chicas, ¿sí? Si se fijan, su tesis doctoral de este autor fue sobre las teorías de la personalidad, ¿sí? Sobre el análisis, sobre el estudio, sobre la historia de las teorías de la personalidad. Sobre eso hizo su tesis doctoral este personaje. Entonces, nos acompaña Isaac con la lectura. Sí, dice, Alport se especializó en comentar de manera general cómo se formó la teoría de la personalidad. Fue a la vez un teórico de la personalidad y un teórico de las teorías sobre la personalidad. Al tratarse de un concepto abstracto, la personalidad es interpretable desde una gran cantidad de enfoques. Ok, muchas gracias, Isaac. Entonces, fíjense, es algo que yo les había ya anticipado o platicado el día de ayer, chicos y chicas. ¿Sí? Lejos de que este autor se le considere un psicólogo humanista, este autor se le considera un precursor de la psicología humanista, un antecedente de lo que va a ser la psicología humanista. Y por otro lado, se le considera un teórico sobre las teorías de la personalidad. Va a ser un teórico que va a estudiar otras teorías, ¿sí? Que va a hacer un análisis de las múltiples teorías que existen alrededor del mundo sobre lo que es la personalidad. Si se fijan, desde los griegos, desde la filosofía,
siempre ha habido un interés por comprender la condición humana, por comprender el comportamiento humano, ¿sí? A lo largo de la historia y de la humanidad, los grandes filósofos hablaban de filosofías de vida, ¿no? Que es algo que ya vimos en clase, ¿sí? Porque era lo más acercado que había a la psicología, ¿no? O sea, el análisis del comportamiento para así poder plantearnos una filosofía de vida en relación a las incógnitas de la vida, de lo que es el ser humano en interacción con los otros, de lo que es el ser humano que habita el planeta, etc, etc. Todos estos cuestionamientos de índole filosófica que han surgido a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, este autor va a hacer un análisis proveniente desde los griegos, ¿no? Hasta los diferentes teóricos de la personalidad, ¿no? Como les comentaba un poco el día de ayer sobre, por ejemplo, los griegos y las máscaras, ¿no? Para los griegos la personalidad era la máscara, la persona, ¿no? Que es esta capacidad, no de ser falso al usar una máscara o una fachada, ¿no? Es esta capacidad de actuar de una manera en relación a las circunstancias, el contexto en que me encuentro. ¿Sí? Y luego dice esto que nos leyó Isaac, de que se trata de un concepto abstracto. ¿Sí? Al hablar de un concepto abstracto y que es interpretable desde una gran cantidad de enfoques, chicos y chicas, se refiere a que no podemos decir en concreto la personalidad es esto y no hay más, ¿no? Porque incluso la personalidad ha sido interpretada y entendida, ¿sí? A lo largo de la humanidad desde una gran cantidad de enfoques y posturas filosóficas y psicológicas, ¿sí? Todo esto tiene que ver con la percepción que se tenga del ser humano, ¿sí? Por eso yo siempre les he dicho, hay que comprender la biografía de los autores que analicemos, y otra, entender qué percepción tenía este autor sobre el teórico, sobre el ser humano, perdón, ¿sí? Para tener una comprensión mayor sobre lo que este autor plantea como teoría o como la definición de lo que es la personalidad, ¿sí? Este autor, no sé si les comenté el día de ayer, si no se los repito ahorita, chicos y chicas, va a desarrollar más de 50 definiciones sobre lo que es la personalidad. Y al final, desde su propia concepción abstracta, cuando nos referimos a lo abstracto, es que no es, que es una interpretación subjetiva, ¿sí? Es un análisis subjetivo. Lo concreto es lo que puedes definir como lo que ya está y no más, ¿sí? Pero al tratarse de un concepto abstracto, se trata de que los griegos pues lo definieron de una manera, ¿no? Freud lo definió de una manera considerando al ser humano un ser pulsional. Los conductistas definen a la personalidad como que no existe una definición abstracta, sino un análisis de las conductas y comportamientos observables, ¿no? En relación a los estímulos y las respuestas, ¿no? Jung ve al ser humano o a la personalidad como una integración entre el ánima y el ánimos. Adler ve al ser humano como un sujeto que constantemente se está sobreponiendo a sus sentimientos de inferioridad, ¿no? Erik Erikson ve al ser humano como un sujeto principalmente social y cómo su personalidad se ve afectada por la interacción social, principalmente, ¿no? Entonces, si se fijan, les hablé de los 4 teóricos que vimos el cuatrimestre pasado, ahorita, y cómo cada uno de ellos tenía una concepción del ser humano, y cómo cada uno desde esta concepción del ser humano planteaba una definición de lo que es la persona y la personalidad, ¿sí? Por eso es que dice que es interpretable desde una gran cantidad de enfoques, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos, con esta información? Vayan comentando, vayan opinando. No hay dudas, abran su micrófono. ¿Seguras, chicas? ¿Podemos avanzar? ¿Sí? Ok, vamos a avanzar. ¿Sí? Nos apoya con la lectura Michelle, por favor.
Michelle está ahí, que nos apoye con la lectura. A ver, entonces creo que no sé si se desconectó Michelle. Laura, ¿nos acompaña a leer, por favor? Ok, Ya. Michelle, gracias. En su opinión, el inconsciente solo es importante en el caso de una conducta perturbadora. Nos concentramos en dirigir nuestra vida hacia el futuro, mientras que la psicología casi siempre trata de encauzarla hacia el pasado. Alfond trazó una distinción clara: la personalidad anormal funciona en un nivel infantil. La única forma correcta de estudiar la personalidad consiste en obtener información de los adultos emocionalmente sanos. Ok, Michelle, muchas gracias por acompañarnos con la lectura. Entonces, fíjense, este autor fue un teórico sobre las teorías de la personalidad. Entonces, este autor va a hacer análisis sobre las diferentes teorías existentes, ¿sí? Podrá estar de acuerdo con cierta información de cierto autor, no estar de acuerdo con la información de otro autor, etc. ¿Sí? De hecho, su formación como psicólogos generales es un poco parecido a este recorrido que va a hacer este autor, porque ustedes como psicólogos en formación desde la psicología general se están formando y están recibiendo información de diferentes autores, ¿no? A diferencia que, por ejemplo, su servidor, como yo, que soy psicólogo humanista, pues mi formación fue muy específica. A mí me formaron como psicólogo humanista, con una concepción muy clara del ser humano desde la psicología humanista, y nosotros hacíamos un análisis o nos formamos con dos principales enfoques como psicólogos humanistas, desde el enfoque rogeriano y desde el enfoque gestáltico, ¿no? Entonces, ustedes tienen una formación más amplia, ¿sí? A ustedes su carrera les permite visualizar diferentes enfoques, ¿sí? Reflexionar sobre diferentes autores, y entonces en ese mismo sentido, ustedes en su formación pues van a ir decidiendo, van a ir discerniendo, ¿no? Diferenciando, ¿sí? Entre lo que para ustedes es adecuado, para lo que ustedes no me gustó este autor no me gusta su concepción del ser humano, no, a mí sí me gusta la concepción del ser humano desde este autor, yo concuerdo con este autor. Entonces, un poco las teorías que nosotros vamos a ver, chicos, es para comprender, ¿no? La concepción del ser humano desde diferentes enfoques, ¿sí? Entonces, al comprender la concepción del ser humano desde diferentes enfoques, pues este autor hace una crítica, no es una descalificación, chicos, y sí quiero aclarar esto, no es que este autor descalificara a Freud o a los autores que ya existían o al psicoanálisis, para nada. Él simplemente hacía un análisis, y a partir de ese análisis él hacía su propia crítica, ¿no? Y al hacer su propia crítica, para este autor, el inconsciente, el término central del psicoanálisis, junto con la cuestión de las resistencias, no era algo que fuera sumamente importante para el análisis de su enfoque, que tenía que ver con el estudio de adultos emocionalmente sanos o realizados, ¿sale? Porque él consideraba, ¿sí? Desde lo que nos leyó Michelle, que la vida de un adulto emocionalmente sano no está determinada por su infancia que incluso pudo haber sido perturbadora, ¿sí? No está definida, no está determinado por ello, al contrario, ¿sí? Hay una diferencia entre mi vida de la infancia y mi vida adulta. Cuando nosotros vamos a la biografía de este autor, chicos, que fue lo que vimos en las diapositivas anteriores, pues ¿cuál fue el análisis que hicimos? Precisamente ese, ¿no? O sea, él en su infancia fue una infancia difícil, una infancia donde se sintió como niño aislado y con sentimientos de inferioridad, y en su vida adulta fue un hombre con mucho renombre, con mucha interacción, se coreaba con los grandes psicólogos del momento, ¿no? Entonces, en relación a eso, este autor dice, pues es que aunque yo haya tenido una infancia así, mi presente y mi futuro, o lo que encaminé partiendo de mi presente hacia mi futuro,
fue éxito, ¿no? Aunque haya tenido una infancia dolorosa. Entonces dice, y este autor también habla, aunque no es un tema que en realidad él desarrolle mucho, porque él se centra más en la personalidad sana o satisfecha con su vida, que es asertiva y demás. Dice, la personalidad normal funciona a un nivel infantil. ¿Sí? Por así decirlo, la personalidad normal se quedó fijada en su pasado. ¿Sí? Y entonces alguien que vive como lamentándose de su pasado no puede encaminar su perspectiva, ¿sí? O su funcionalidad como adulto sano hacia lo que vive ahora en el presente y cómo lo que vive ahora en el presente lo encamina hacia su futuro, ¿sí? Hacia las metas que se va a trazar como persona. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos claros? ¿Sí? ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Qué estaban viendo con Ariana, Michelle? Eh, coméntenlo en el micrófono. Estábamos viendo de que, o sea, que como que no te puedes anclar a tu pasado porque te vas a vivir así como lamentando y, o sea, que debes de como que de superarte. Mira, bueno, seguramente eso lo están viendo desde una perspectiva, ¿no? O desde una teoría también, ¿sale? Entonces, lo que yo quiero que les quede muy claro, Michelle, y gracias por la aportación, es que estos comentarios o estas afirmaciones, como el que leemos ahorita o como lo que reflexionaron con Ariana, son simplemente una perspectiva, ¿sí? Una teoría sobre la psicología, sobre las personalidades, sobre los comportamientos humanos, ¿sí? No son una verdad absoluta, chicos y chicas, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Pues a lo mejor tú, Michelle, te sientes súper cómodo yendo a terapia con un psicoanalista, ¿no? Y escarbando en el pasado. Y a lo mejor alguien más, no sé, Laura dice, no, pues yo quiero un enfoque más donde nos enfoquemos en mi presente y lo que vivo ahora y cómo lo que vivo ahora me afecta hacia mi futuro, ¿no? Y para ambos es igual de válido, ¿sí? O sea, lo importante es que no nos planteemos esta posibilidad de que hay una verdad absoluta y concreta, ¿no? Sino que hay múltiples posibilidades. Y en relación a mi realidad, mi subjetividad y mis maneras de percibir la realidad o mis intereses es que yo me planteo una posibilidad. ¿Sí? Entonces, este autor refiere que un adulto desde su perspectiva, ¿sí? Que un adulto emocionalmente sano no está afectado por los sucesos que ocurrieron en su niñez. O sea, Alport no está afectado por haber sido un niño aislado, ya que en su vida adulta fue un hombre exitoso a nivel intelectual, ¿no? O sea, la gente lo buscaba porque era un erudito, porque era muy inteligente y desde su inteligencia se ganó el renombre que tuvo en toda América, ¿sí? En América del Norte, en Estados Unidos. ¿Vale? Gracias por la aportación, Michel. ¿Sí? Seguimos avanzando, chicos y chicas. ¿Sí? Aquí nuevamente, esto que va a plantear Gordon Allport, que son estos siguientes dos párrafos, nos ayuda con la lectura Laura, ahora sí. ¿Está por ahí, Laura? No sé si está intentando hablar porque no la escuchamos.
Bueno, no sé si esté por ahí, Laura, que no la estamos pudiendo escuchar. Erika, ¿Y acompáñanos. ahora sí ya se escucha? Ahora sí ya, Laura. Dice, otro aspecto distinto de la teoría de Alford es su énfasis en la singularidad de la personalidad definida por los rasgos del individuo. Se opuso a la tradición científica de crear constructos o leyes generales para aplicarlos a todos. Sostuvo que la personalidad no es general ni universal, sino algo particular y propio de cada individuo. Ok, muchas gracias por acompañarnos con la lectura, Laura. Les comento, chicos y chicas, estos dos párrafos están muy relacionados, por eso es que a este autor se le considera un antecedente o una persona que vino antes, un precursor, ¿sí?, de la psicología humanista, ¿sí?, porque en estos dos párrafos se expone una visión del ser humano, ¿sí?, muy parecida a la visión que se tiene de la psicología humanista sobre el ser humano, ¿sale? Entonces, uno de los aspectos principales de la psicología humanista es salir de los constructos generales, ¿sí?, de quién es el ser humano para comprender al ser humano desde su singularidad, ¿sí? O sea, pasar a los constructos particulares de cada individuo, ¿sí? O sea que, por ejemplo, no sé, tanto Marín como Andy son mexicanos, ¿sí? Pero entonces eso es algo general de los dos. Pero entonces, si yo le preguntara a Marín y a Andy cómo festeja cada uno de ellos las fiestas patrias del 15 de septiembre y qué representa para cada uno de ellos el festejar, por ejemplo, estas fechas, pues cada uno me va a decir una cosa distinta, ¿no? Marín me va a decir, no, pues es que en mi familia no lo festejamos, a mí no me gusta eso, ¿no? O chalala, bla, 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 o sea, me hace esto o lo otro, ¿no? Y a lo mejor Andy dice, no, pues a mí sí me gusta y me gusta, no sé, vestirme como charra en esos días o como Adelita o qué sé yo, ¿no? Estoy hablando como de ejemplos al aire, ¿sí? Pero dice, se oponía a la tradición científica de crear constructos o leyes universales porque decía, si tú quieres comprender al otro, ¿sí?, si tú quieres comprender a un individuo, lo que tienes que hacer es sentarte con ese individuo y tratar de comprender la singularidad de ese individuo. Comprendiéndola como, pues observándola, escuchándola, estando atento, siendo empático, etc., etc., ¿sí? Entonces, pasamos de leyes o constructos universales a la comprensión particular e individual del ser humano, ¿sí? Y la comprensión particular e individual del ser humano en relación a su contexto y su medio ambiente, ¿verdad? Porque no es lo mismo haber nacido en México que haber nacido en Argentina. O no es lo mismo haber nacido en México en el 2000 que haber nacido en el 1900. ¿Sí? Esta información, si recuerdan, pues es información que nosotros hemos analizado desde fundamentos filosóficos, ¿no? O sea, nosotros siempre tratando de hacer un análisis de la particularidad de cada situación y cada contexto, ¿no? Entendiendo que la personalidad humana está delimitada por su contexto espacio-temporal y por lo mismo la personalidad es dinámica, es cambiante, ¿sí? Porque lo que regía a una cultura hace 100 años es distinto de lo que rige a una cultura en estos momentos, ¿vale? Hasta aquí vamos claro, chicos y chicas, sobre estos primeros datos sobre esta teoría. Sí, pónganme por el chat si no hay dudas para pasar a la siguiente diapositiva. O si alguien tiene algún comentario incluso que hacer, alguna reflexión que pueda compartir con nosotros. No me agarro de internet. Bueno, creo que a eso no le agarra el internet, ¿verdad? Ok, muchas gracias, Luis. Los demás chicos y chicas, claros con la información, no hay dudas, en verdad.
Ok, gracias Andy, gracias Isaac. Estar atentos. Ok. Bueno, por favor chicos y chicas, si en algún momento hay una duda, porfa abran su micrófono e interrúmpanme. Sí, interrúmpanme y díganme, profe, yo aquí no le estoy entendiendo, o profe, aquí a mí no me quedó claro. Gracias Fernanda, gracias compañía que han estado escribiendo en el chat que les es claro. ¿Sale? Seguimos avanzando. ¿Sí? Y entonces, este teórico, chicos y chicas, va a desarrollar su propia definición de lo que es la personalidad, después de haber elaborado más de 50 definiciones sobre la personalidad. ¿Sí? Entonces vamos viendo esta definición. Sí, acompáñeme con la lectura, por favor. Ahora sí, Eric, por favor. Nada más con el primer párrafo. La personalidad. La personalidad es la organización dinámica interna de los sistemas psicofísicos del individuo que determinan su conducta y pensamiento característicos. Ok, bueno, esta es como la máxima definición de este autor sobre la personalidad. Gracias por leer. Esta es como por así decirlo, la conclusión a la que llegó este autor. ¿Sí? Yo les pude haber puesto nada más esta definición y ya, ¿no? Pero abajo de esta definición o de este primer párrafo les desgloso lo que significa cada palabra de esta definición de este autor para comprenderlo de manera más completa a qué se refería este autor cuando habla de esta definición. ¿Sí? Por ejemplo, lo primero que leyó el compañero Eric y que enmarqué con negritas es organización dinámica. Y entonces habla de organización dinámica refiriéndose a que la personalidad cambia y crece constantemente, ¿no? Entonces, esto es algo que vimos desde fundamentos, ¿sí? Yo les decía, lo estático es aquello que no cambia, que no crece, que no se mueve, ¿no? Hablando de términos de la física. Y lo dinámico, ¿sí? Es aquello que cambia, se mueve, se modifica. Entonces, cuando hablamos de la personalidad, vamos a hablar de que la personalidad no es estática y no está delimitada y no se modifica, sino que la personalidad es cambiante. ¿Sí? La personalidad, conforme vamos teniendo experiencias, conforme vamos pasando cosas, conforme nos vinculamos con unas personas, conforme nos alejamos de otra, conforme pasan los años, nuestra organización dinámica, ¿sí? Nuestra persona va cambiando, se va nutriendo, va aprendiendo, etc. Por ejemplo, aunque nosotros como seres humanos pues nos gusta hacernos la idea de pues, que las personas no cambian, ¿no? Y entonces no vimos a alguien en 10 años y entonces esperamos que después de 10 años esa persona siga actuando igual que como actuaba hace 10 años que la conocieron, ¿no? Y luego por ahí nos llevamos decepciones, ¿no? O pregúntense ustedes, ¿no? Quizás como la primera vez que se enamoraron, ¿no? La primera vez que les rompieron el corazón, la última vez que se enamoraron y les partieron el corazón. ¿Eran la misma persona? ¿Reaccionaron de la misma manera? ¿Hubo algún cambio? ¿Si fue diferente para ustedes? ¿O fue lo mismo? ¿No? O sea, quienes somos nosotros va cambiando, ¿sí? Se va modificando. Y a eso se refiere con organización dinámica, ¿sale? Seguimos avanzando al siguiente nivel de la definición que habla de la cuestión psicofísica, un sistema psicofísico, ¿sí? Primero, ¿qué es un sistema? ¿No? Un sistema es un conjunto de elementos organizados, ¿sí? Que interactúan en una circularidad para funcionar, ¿sí? Y hay una interdependencia entre los diferentes elementos de un sistema. Y entonces habla de un sistema psicofísico, habla de precisamente esta interdependencia entre su mente y su cuerpo, ¿sí? Lo que pasa en el cuerpo repercute en la mente, lo que pasa en la mente repercute en el cuerpo y viceversa, ¿sí? Hablando de que la personalidad, ¿sí? A nivel interno, ¿sí? Es por un lado mente y por otro lado es biología, es cuerpo. Y que esta mente y esta biología están interactuando. Ahora, al inicio de esta presentación yo les hablaba o les decía que este autor planteaba una teoría de la personalidad biopsicosocial.
Cuando hablamos de factores internos, hablamos de la mente y el cuerpo, de lo que ocurre a nivel interno. Pero también está la parte social, chicos y chicas. Tu interacción con el medio ambiente. Cómo tu mente y cómo tu cuerpo interactúan con el medio social, con el exterior. ¿Sí? Entonces, eso es también muy importante que ustedes tengan en claro. ¿Sí? La cuestión psicofísica, que es lo que pasa internamente en tu mente y en tu cuerpo, y cómo esta interioridad se relaciona con el exterior, con tu medio ambiente, con tu sociedad. ¿Sí? ¿Sale? Entonces vamos avanzando con la definición. Esta definición es bien importante que la tengan súper clara y que la información les sea clara. ¿Sí? Luego dice, determinan, ¿sí? O sea, y entonces dice, y es igual a acciones y pensamientos completos. O sea, lo que pasa con mi cuerpo, lo que pasa con mi mente, ¿sí? Repercute en cómo yo me vinculo y cómo yo reacciono con el medio ambiente. Acabo de leer lo que puso Su, ahorita con mucho gusto también la dejamos leer en la siguiente diapositiva. ¿Vale? Pero esto, fíjense, que determina mi manera de pensar, mi manera de ser, mi manera de actuar, va a determinar cómo yo me desenvuelvo en un medio en específico. Cómo yo actúo frente a mi pareja, cómo yo actúo frente a mis amigos, frente a mi familia. Y cuando actúo, pues también las cosas que pienso, las cosas que digo, las cosas que no digo, después de que pasó algo, los pensamientos que vienen, antes de que vaya a hacer algo, los pensamientos que vienen, ¿no? O sea, somos el único animal mamífero que piensa lo que hace o que reflexiona lo que ya hizo, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿sí? Y entonces, la manera en cómo pienso y la manera en cómo yo actúo, ¿sí? Va a hacer que yo tenga una manera única de pensar y actuar diferente a la de todos los demás, ¿sí? Y esa manera única de pensar y de actuar es la que nos va a hacer únicos, la que nos va a hacer diferentes y nos va a diferenciar del resto de las personas, chicos y chicas, ¿sí? Hasta aquí, nuevamente, ¿alguna duda sobre esta definición? Si se fijan, la leyó Eric y la fuimos desglosando o se las fui explicando conforme desglosaba cada una de las palabras, ¿sí? ¿Hay alguna duda en alguna de las palabras, o en alguna parte de la definición o en la definición misma? ¿O hay claridad en cómo la vamos desarrollando, por así decirlo? Los escucho, chicos y chicas, o los leo también. Ok, gracias, Andy. ¿Alguien más? Ok. Ok. ¿Estamos bien, Luis? Muy bien. Ok, Yesenia. Los voy leyendo, y de a poco los voy nombrando. ¿Sale? Si se me pasa alguien, una disculpa de antemano. Ok. Bueno, seguimos avanzando. Pero en verdad, con toda confianza, si llega a haber dudas, abran sus micrófonos. Ok, entonces ahora nos va a ayudar Su, por favor. Su, que él quería leer con la cuestión de la herencia y el ambiente, que es algo que les venía anticipando ahorita un poquito, de cómo interactúan tu individualidad interna, tus procesos psicofísicos con el medio ambiente. Herencia y ambiente. Alport decía que somos reflejo de la herencia y también del ambiente. La herencia proporciona la materia prima, inteligencia y temperamento. Y las condiciones del entorno moldean, expanden o limitan. Llegó a la conclusión de que para estudiar la personalidad, la psicología debe abordar casos individuales y no resultados promedio de varios grupos. Ok, muchas gracias, Su. ¿Sí?
Entonces, esto que nos acaba de leer Su, vamos a reflexionarlo, ¿sí? Si se fijan, esto que están leyendo ahorita, si alguien recuerda, es algo que ya reflexiona más o menos de la misma manera uno de los autores que vimos el cuatrimestre pasado y que ustedes hicieron en sus mapas conceptuales. ¿Recuerdan qué autor era y qué concepto era en específico? ¿Alguien que recuerde? ¿No era Erickson? Ajá, sí era Erickson Su. ¿Y en relación a qué término de Y la teoría venía de con Erickson? lo de... creo que era lo de la personalidad, pero venía lo que era... Ay, no me acuerdo, pero sí tengo la idea. Ok, sí era Erickson. A ver, alguien que le ayude a Su, ¿qué término de la teoría de Erickson era? No era sobre la historia familiar y cada rol que desempeñaba cada quien, o eso, ¿no? No, el rol familiar y la historia Creo- familiar era de este Alfred Adler, compañera. Se me olvidó. ¿No era donde venía lo de los niños malcriados? No, Ay, eso es de... tenía una... Era el principio epigenético, chicos y chicas. El principio epigenético de la teoría de Eric Erickson. ¿Sí? Entonces, tiene que ver con esto que acaba de leernos ahorita Su. O sea, y tiene que ver también con lo que nosotros reflexionamos al inicio del cuatrimestre pasado, cuando yo les ponía en el pizarrón estos esquemas, estos mapas conceptuales de el temperamento y el carácter, de lo heredado y lo adquirido, ¿sí? O sea, genéticamente tú vienes a este mundo con una herencia que te proporciona la genética, tus cromosomas, ¿sí? Tu carga cromosomática, y entonces tu carga cromosomática se ve reflejada en un medio ambiente con la inteligencia y el temperamento que tú tienes. Pero este temperamento se moldea en el entorno y nos da como resultado nuestro carácter, ¿sí? Mi carácter es cómo yo me adapté, cómo yo sobreviví, ¿sí? ¿Qué tuve que hacer para adaptarme y sobrevivir al medio ambiente en el que me tocó estar? ¿Qué iba a decir Su? Era lo que habíamos visto que adquiríamos de la sociedad y lo que venía como con carga genética desde la familia, ¿no? Que hicimos un cuadro en el salón, creo. Ajá. ¿Cómo interactúa tu carga genética con las condiciones sociales? ¿Sí? A ver, no es lo mismo nacer en un país de primer mundo a nacer en un país de tercer mundo como el nuestro, ¿no? ¿Por qué? Porque al nacer en un país de primer mundo, por ejemplo, hay como igualdad de oportunidades para todos, a que si nacemos en un país tercermundista, pues muchas veces las condiciones sociales no son igual para todos, y al no haber condiciones sociales igual para todos, pues las posibilidades no son las mismas, ¿verdad? Entonces, por eso es que dice que el medio ambiente moldea, expande o limita al ser humano. Y entonces, si nosotros hablamos de generalidades, o si nosotros decimos, es que todos debieran de poder, o todos deberían de serlo esto, o todo lo otro, o querer es poder, o el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Pues son constructos sumamente pobres, valga la redundancia, vagos y vacíos, porque pues no estás contemplando un montón de situaciones y factores que influyen para que nosotros podamos acceder, adquirir o tener algo, ¿sí? Hay muchas variables y situaciones que hacen que nuestro conocimiento o nuestra inteligencia o nuestro potencial se vea limitado. Por ejemplo, hace 150 años que se les prohibía a las mujeres estudiar o que las mujeres no podían estudiar, por ejemplo, por decir así algo, pues o sea, no importaba si una mujer fuera inteligente, ¿no? O sea, o que tuviera aptitudes o conocimientos, pues si no se le permitía el acceso a la educación, pues ni podía aprender a leer, por ejemplo, ¿no? Entonces, al hablar de esto, chicos y chicas, desde este enfoque es importante. ¿Por qué? Porque este autor consideraba que
al contemplar todos los factores que rodean a una persona y su personalidad, no podemos generalizar, ¿sí? Y no podemos decir, esto es así porque es así para todos y chalala y ya estuvo. No. Para nosotros comprender a una persona y su personalidad, pues también tenemos que comprender su ambiente, el lugar donde creció, el lugar donde se desarrolló, el lugar donde estuvo, ¿sí? A lo que se tuvo que enfrentar, por lo que tuvo que pasar, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, ¿sale, chicos y chicas? Por eso es que este autor decía, a ver, pues yo en mi infancia, que fui rechazado, pues me sentí aislado, y en mi vida adulta, que todos me reconocían por ser inteligente, pues me sentí integrado, me sentí que formé parte de las condiciones sociales, delimitaron, ¿sí? Moldearon o expandieron, ¿sí? La inteligencia y el temperamento de nuestro autor, ¿sí? Hasta aquí estamos, chicos y chicas, ¿claros? Ok, gracias, Isaac. Muy bien. Bueno, espero que esté siendo un fregón para explicar y que no me estén tirando el avión, chicos y chicas, ¿eh? Seguimos avanzando. Esto es algo de lo que ya les... gracias, Liz, me sube mucho la autoestima sus palabras. Vamos avanzando, chicos y chicas, y hablamos de esto que este personaje vivió en carne propia en relación a su propia historia de vida, ¿sí? Y habla de la personalidad como algo discontinuo, que esta es la información que les voy a pasar en el PDF de 2 páginas para que ustedes lean y reflexionen y lo puedan complementar con su trabajo, porque este autor decía esto, o sea, la personalidad de la infancia va a estar regida por ciertos factores y la personalidad de la vida adulta va a estar regida por otros factores. Entonces, Andy, ¿nos acompaña a leer otra vez, por favor? Bueno, no sé si ya había leído, pero si no, acompáñenos nuevamente. ¿Yo, profe? Andy. Ah, ok. Según ¿Quién? Alford, sí, soy yo. Ok, le escuchamos. Según Alford, la personalidad es distinta y discontinua. No encontró un continuo de la personalidad de la niñez a la edad adulta. Los impulsos y los reflejos biológicos primitivos rigen la conducta del lactante, en tanto que el funcionamiento del adulto es de índole más bien psicológica. Ok, muchas gracias, Andy. Miren, esta es una situación así. Alford consideraba que conforme nosotros íbamos creciendo y nos íbamos desarrollando, ¿sí? Como niños actuábamos más por impulso, ¿sí? Más por esta cuestión pulsional que se planteaba, como por ejemplo desde el psicoanálisis. No sé si alguno de ustedes o alguna de ustedes ha trabajado en una guardería y le ha tocado estar con el grupo de niños de 1 año, por ejemplo, como el que se ve en nuestra imagen. Pues la hora del recreo con estos nenes y con estas nenas es totalmente caótico en el sentido de que están ahí todos esos niños con su yo en formación, ¿sí? Actuando desde sus impulsos. Y entonces un niño ya le quitó al otro niño su juguete y el otro ya lo mordió y entonces uno ya empieza a llorar y el otro empieza a llorar con el otro y el otro ya le jaló el cabello y el otro ya se hizo, o sea, son pura pulsión los nenes pequeños, ¿sí? Actúan por puro reflejo pulsional en relación a el impulso que están sintiendo, ¿sí? Conforme vamos creciendo y nos vamos convirtiendo en adultos, ¿sí? Pues vamos reflexionando sobre lo que hacemos y si lo que hacemos es correcto o incorrecto, ¿verdad? Nosotros le agregamos el factor moral, ¿no? El juicio, ¿no? El calificativo que le damos a las acciones, ¿no? Entonces, para este autor, la infancia está más regida por impulsos, ¿no? Y por la necesidad de protección de tus cuidadores y quienes están a cargo de ti,
Y la vida adulta está más regida por esta independencia de tus padres, y entonces te independizas de tus padres porque eres capaz de actuar desde tus propios pensamientos, o sea, de reflexionar tus actos y tus comportamientos. Por eso se habla más bien de una índole psicológica, ¿sale? Entonces, vamos y seguimos avanzando. Déjenme checo la hora, todavía tenemos tiempo. Sí, ok. Este siguiente punto nos acompaña con la lectura Jennifer, por favor. ¿Sí? Son ciertas características que este autor va a referir sobre los rasgos de la personalidad. Lea nada más el primer párrafo, por favor, Jennifer. ¿Anda por ahí, compañera, o ya se nos fue? Parece ser que no está Jennifer. Entonces, compañero Luis Fernando, acompáñenos con la lectura, por favor. Los rasgos de la personalidad son predisposiciones a responder a diversas clases de estímulos de la misma manera o de la manera semejante. En otras palabras, son formas consistentes y duraderas de reacciones frente al entorno. ¿Le sigo? Hasta ahí, compañero, muchas gracias. Entonces, fíjense, habla de predisposiciones. ¿A qué se refiere con predisposiciones? Pre es lo que viene antes de... ok, Isaac, nada más que, bueno, no ya desconectó Laura, gracias por referirme. Nada más que la que le había pedido que hablara era esta Jennifer. Pero no hay ningún problema, gracias por notificarme. Respecto a las predisposiciones, es lo que viene antes de lo que te va a disponer, ¿sí? De lo que te va a disponer a cómo vas a reaccionar frente a una situación. Y entonces, pues a lo largo de su vida, chicos y chicas, ustedes se han adaptado, ¿sí?, al medio ambiente en el que crecieron, ¿sí? Y en ese medio ambiente aprendieron ciertas cosas. Y esas cosas que aprendieron predisponen su comportamiento, ¿sí? Hace que ustedes tengan un conocimiento de cómo reaccionar en relación a lo que es pertinente, a lo que no es pertinente, a lo que es agradable, a lo que es desagradable, a lo que es correcto, a lo que es incorrecto, ¿no? Y lo volvemos parte de nuestra normalidad, ¿sí? Se vuelven pautas de comportamiento. Eso, los rasgos de la personalidad para este autor son como pautas de comportamiento, o sea, estas acciones que nosotros tendemos a realizar, ¿sí?, de manera consistente, ¿sí?, de manera cotidiana, ¿sí? Ahora, estos pensamientos, ¿sí?, y estos razonamientos cognitivos y esta percepción es real y existe en nuestro interior. Es real porque es lo que existe en el medio ambiente. Y entonces, al existir en el medio ambiente, permite hacer la reflexión interna y el procesamiento del pensamiento, ¿sí? Y entonces los rasgos, nuestras maneras habituales de reaccionar, pues van a determinar la conducta o van a causar la conducta que nosotros tengamos. A ver, si yo sé que está mal despertar a papá y a mamá los domingos antes de las 8 de la mañana, aunque yo me despierte y ya traiga toda la pila y quiera correr por la casa, pues me aguanto, ¿no? Y pongo la tele en bajito para que no me vayan a regañar, ¿no? Entonces, este pensamiento, este procesamiento de la información hace que mi conducta esté determinada por hecho, ¿sí? Les estoy poniendo como este ejemplo burdo, si quieren llamarlo, pero es para como ir entendiendo con ejemplos la información, ¿sí? Y dice, pues, esto que pasa, que determina tu conducta, lo puedes observar,
¿sí? La conducta es observable, ¿sí? Y observamos también cuántas veces repetimos cierto tipo de comportamientos o cómo tendemos a reaccionar de la misma manera frente a ciertos estímulos, etc, etc. Es algo que podemos observar. Y es algo que nuestros pacientes pueden reflexionar en la terapia, ¿no? Y pueden hacer un análisis de ello en terapia. A ver, yo por qué, acuérdense, desde este enfoque es en tu presente. A ver, yo por qué cuando niño hacía esto, pero ahora como adulto en mi presente sigo haciéndolo y lo sigo haciendo y me imposibilita desarrollarme hacia mi futuro, ¿no? Un poco tiene que ver con ello. ¿Sale? Y luego, los rasgos están interrelacionados aunque pueden ser diferentes. Por ejemplo, agresividad y hostilidad, ¿no? La agresividad es un impulso biológico, ¿sí? Es una reacción al medio ambiente y tiene que ver con la adaptación. Pero pues a lo largo de un tiempo, si yo crecí en un ambiente que hacía que yo tuviera que estar constantemente a la defensiva, pues por ejemplo, entonces yo ya estoy hostil, ¿no? O yo ya estoy ya de mírame y no me toques, ¿no? Ya soy mezquino, ¿no? O sea, ya estoy a la defensiva, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, vamos al último punto, ¿sí? Que tiene que ver con mi manera de actuar, mi manera de estar en el mundo, mi manera de comportarme varía conforme a la situación y las posibilidades que existen en cada situación, ¿sí? Dice actuar de una u otra forma dependiendo del ambiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si Luis se siente súper cómodo cuando está con su pareja, pues a lo mejor puede hablar de su parte más emocional y profunda y de sus preocupaciones más existenciales. Pero a lo mejor no puede hacer eso con los cuates que se va de parranda cada fin de semana a nada más agarrar la farra, ¿no? O sea, su manera de actuar, su manera de su conducta determinada va a estar por lo que observa y lo que considera que puede hacer en uno u otro entorno, ¿vale? Hasta aquí vamos claro con esto que les expongo, chicos, con estos siguientes puntos de los rasgos de la persona. Ok, Fernanda. Muy bien, muchas gracias, Fer Vázquez. Seguimos avanzando con la siguiente diapositiva, ¿sí? Y para explicarla, gracias, Michelle. Acompáñanos con la lectura, Fer Vázquez. Al principio, Alport propuso dos clases de rasgos, individuales y comunes. Los individuales son peculiares de una persona y definen su carácter. Los comunes son compartidos por varias personas, digamos, los miembros de una cultura. Los miembros de diferentes culturas tendrán distintos rasgos comunes. Además, es probable que estos cambien a lo largo del tiempo conforme van modificándose las normas y los valores sociales. Los rasgos están sujetos a influencias sociales, ambientales y culturales. Muchas gracias, Fer. Miren, este punto es muy importante, chicos y chicas. Ya hablamos de que la personalidad es dinámica, ¿verdad? ¿Quién recuerda qué es lo dinámico de la personalidad? Abra su micrófono y díganos. ¿Qué es la personalidad dinámica? ¿A qué se refiere con lo dinámico de la personalidad? Yo creo que A ver. va Diga su cambiando nombre. mediante Andy. Ok, Andy. ¿Sí? Que va cambiando, bueno, la personalidad cambia mediante las experiencias y así. Excelente, Andy. La personalidad es cambiante, ¿sí? La personalidad se va modificando, como usted bien lo expresa, conforme van pasando las situaciones. Y entonces aquí en estos párrafos que nos leyó Fer dice, la cultura también cambia, porque las personas, las personalidades en su conjunto forman la cultura.
Y entonces si las personas cambian con el paso del tiempo, la cultura también cambia con el paso del tiempo, ¿no? Entonces lo que era funcional y lo que estaba establecido hace 100 años como lo normativo dentro de la sociedad, pues se ha modificado, ¿no? Hace 100 años hablar de la sexualidad, ¿no? Hablar de las relaciones fuera del matrimonio, pues era algo que estaba mal visto. Y ahora es algo cada vez más común, pero pues también ahora las personas cada vez se casan más grandes, ¿no? Antes te casabas a los 20 años, 22 años, ¿no? Y ahora si bien te va, pues te casas a los 30, 35 años, ¿no? Entonces, muchas situaciones en el medio ambiente, las posibilidades dentro del entorno que ahorita leíamos en diapositivas anteriores, limitan o expanden nuestro desarrollo, hacen que nosotros nos tengamos que adaptar a diferentes circunstancias. Y al adaptarnos a diferentes circunstancias, vamos cambiando en lo individual y en lo colectivo, ¿no? Entonces, este autor va a hablar de dos rasgos, ¿sí, chicos y chicas? Va a hablar de los rasgos individuales y va a hablar de los rasgos comunes, ¿sí? Cuando hablamos de lo individual, como la misma palabra lo menciona, es lo que es, o sea, lo que te define a ti como Marín, lo que te define a ti como Jennifer, lo que te define a ti como Luis Enrique, ¿no? O sea, tu manera peculiar de ser, ¿sí? Pero dentro de tu peculiaridad perteneces a una comunidad y dentro de esa comunidad hay cosas que compartes con los demás. Hay rasgos que compartimos con los demás. Por ejemplo, como mexicanos compartimos ponerle salsa a casi toda la comida. No puede faltar la salsita casera en todos nuestros alimentos, por lo general, ¿verdad? Es un rasgo común de los mexicanos, ponerle picante a la comida, ¿no? ¿Me explico con esto? Sí. O otro rasgo común de los, por ejemplo, los argentinos es tomar mate. No sé si conozcan esta planta, esta hierba que toman los argentinos. Para ellos, todos los días a las 5 o 6 de la tarde hacen la famosa merienda y toman mate. ¿Sí? Es algo particular de ellos, ¿no? Como de otras culturas son otras cosas, ¿no? O sea, son cosas que nos definen como en el conjunto. Que nos definen en el conjunto no para decir todos son iguales, no, sino para decir, yendo de lo común a lo individual, por ejemplo, Laura y Andy comparten la cultura mexicana y entonces en lo común ambas festejan el 15 de septiembre porque son patriotas. Pero en lo particular, a Andy le gusta vestirse como escaramuza y a Laura le gusta tomarse la botella de tequila shot tras shot, ¿no? Eso es lo individual, lo particular, ¿sale? Entonces, se entiende cómo se interrelacionan las características comunes de un individuo dentro de una sociedad con la particularidad de ese individuo dentro de esa misma sociedad, que eso es lo importante para este teórico. Cómo yo vivo mi individualidad dentro del común de mi comunidad. Hasta aquí vamos claro, chicos y chicas. ¿Sí? ¿Alguna duda? Estamos por finalizar la clase. Bueno, voy a cerrar la grabación. Si no hay dudas, ¿alguna duda antes de que cierre la grabación? Ok, vamos a cerrar la grabación.